Ese fue el segundo cambio, un cambio muy importante porque daba pie a que las fibras pudieran listarse. Sin embargo, surge un problema fundamental. Si ya tengo un vehículo que tiene los inmuebles, no hay discusión. Este vehículo puede estar listado, no va a pagar impuestos, va a emitir certificados, se van a negociar en el público, tal. Pero la pregunta viene del pecado original: ¿de dónde van a salir los inmuebles? Una fibra puede ir al mercado de capitales, levantar dinero y comprar inmuebles. Sin embargo, el mercado inmobiliario mexicano está constituido predominantemente por personas físicas, al amparo del régimen de deducción ciega, el régimen simplificado para los propietarios inmobiliarios. Y muchos inmuebles que podrían ser aportados a la fibra habrían de provenir de ese tipo de personas. Entonces surgía el tema de que no solamente la fibra puede surgir a partir de dinero que voy, recojo y con ese dinero voy y desarrollo inmuebles o compro inmuebles, sino que también podría surgir de la aportación. De hecho, el beneficio fiscal original estaba en el régimen de aportación. Si tú aportas un inmueble a una fibra, no se considera un evento de enajenación con consecuencias fiscales para los propósitos de la ley del impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasaba con todos los demás regímenes, principalmente los regímenes locales? Si yo, en el municipio X, en donde gusten y manden, hago una aportación de un inmueble a un fideicomiso sin derecho de reversión, hay enajenación y en consecuencia se detonan los impuestos locales y empieza a detonarse los impuestos sobre adquisición de inmuebles, cuando en realidad tu intención no es vender tu inmueble, es intercambiar el inmueble por certificados. Eso hacía que el costo de construcción de una fibra fuera muy elevado. Yo construyo la fibra y hago la aportación de mi inmueble al fideicomiso y eso me estaba detonando impuestos. En consecuencia yo decía, hijo, deja hacer mis cuentas, no me conviene, simplemente aportarlo para recibir certificados no sirve. Vamos después a platicar ya de la razón por la cual las fibras existen. Pero una razón muy importante fue que no se detonara un impuesto local tampoco a la hora de aportar. Este fue uno de los atorones más importantes. En el 2006, una entidad federativa reconoció la oportunidad de hacer fibras, de tal suerte que modifica su código financiero, de manera que establece que las enajenaciones que se hicieran o las aportaciones que se hicieran a los fideicomisos, tal y como están descritos en los artículos 223 y 224 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esas aportaciones, aún para efectos de impuesto local, no constituían enajenación. Esa entidad federativa fue el Distrito Federal. El Distrito Federal, y esto fue de los primeros cambios que hizo Mario Delgado y Miguel Ángel Mancera, lideraron este cambio justo recién iniciada la administración de Marcelo Ebrard. En los años subsecuentes, dos entidades federativas adicionales hicieron las modificaciones plenas, completas a sus códigos, de tal manera que quedaran coordinados con las disposiciones aplicables a cada uno de sus municipios, de tal suerte que la constitución de fibras no representa una enajenación tampoco a nivel de cada uno de estos municipios, por un lado, y por otro lado, que reconoce que la enajenación de los certificados emitidos por una fibra en el mercado secundario no causa impuesto y no constituye enajenación de inmuebles. Esas tres entidades federativas son el Estado de México, el Distrito Federal y el Estado de Guanajuato. Las demás entidades federativas empezó un esfuerzo a partir del 2006-2007 de tratar de coordinar más entidades federativas para que éstas reconocieran la constitución de la fibra bajo un régimen preferente.
Estas entidades lo hicieron de manera muy asimétrica. De hecho, existen 17 que consideran que las operaciones en el mercado secundario de los certificados no constituyen enajenación. Pero de esas 17, solamente las 3 que ya mencioné consideran explícitamente que la aportación de los inmuebles a la fibra no es enajenación. Bueno, aquí teníamos un problemón, porque ¿cómo coordinas a todas las entidades y cómo coordinas a todos los municipios? Miles de municipios, literalmente. Ahí es donde la ingenuidad del caso que les voy a presentar resalta, ¿no? Cómo los problemas muy complejos a veces tienen soluciones muy sencillas. Pero bueno, vamos a decir que hacia el 2006 los grandes problemas ya estaban resueltos. Primero, necesitábamos un vehículo transparente, necesitábamos un vehículo que pudiera emitir certificados, que estos certificados se negociaran sin causar impuestos sobre la renta y que las aportaciones no constituyeran enajenación. Ahí la llevamos. Ya cuando estábamos llegando a ese punto, la pregunta es, ok, ya tenemos el instrumento, ahora ¿quién lo puede comprar? Ninguna de los inversionistas institucionales a que hacemos referencia contemplaba en su régimen las fibras. Entonces tú vas y le dices a una Afore, oye Afore, aquí te traigo bienes raíces, y ellos van a decir, ¿y esto cómo lo compro? ¿Dónde está en mi régimen de inversión? Lo mismo las aseguradoras, los mismos las sociedades de inversión. Entonces viene otro segundo tramo, la modificación y la adecuación de los regímenes de inversión de las distintas inversionistas institucionales. Aquí ya es donde la Cámara ya se pierde. Normalmente todo el mundo estaba enfocado en el tema fiscal, es que las fibras no se pueden ir por el tema fiscal, y obviamente los temas fiscales están complicados, pero venía el régimen de inversión que era igualmente desafiante. Y es así como se modifican los regímenes de inversión correspondientes a aseguradoras, afianzadoras, fondos privados de pensión. Bueno, los fondos privados de pensiones tienen una implicación más bien fiscal y ya estaba asimilado en la parte fiscal, pero sobre todo las Afores. La circular 15, que es la circular más importante del sistema financiero, punto, del régimen de inversión de las Afores. Total, ya estábamos. Ahora sí ya lo hicimos, ya están alineados los compradores, ya están alineados los inversionistas y la manera de constituir a la fibra, y en ese momento aparece el IETU. ¿No? El IETU que estaba diseñado ex profeso para bloquear todos aquellos huecos que tenía la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí es donde viene otro desafío. Si bien por un lado necesitábamos la transparencia para efectos de renta de la fibra, ahora necesitábamos la opacidad para efectos de IETU del propio fideicomiso. ¿Por qué? El fideicomiso, cuando recibe aportaciones, esas aportaciones pueden generar créditos fiscales para los aportantes, para los fideicomitentes. El problema con la manera en cómo estaba estructurada la ley del IETU para estos fines es que el crédito fiscal le corresponde al fideicomitente, no al tenedor final de los certificados, no al fideicomiso. El crédito fiscal de la inversión que hace el fideicomiso en los bienes raíces se queda en quien los aporta. Entonces el fideicomiso acaba pagando IETU. Lo que necesitábamos es que el crédito fiscal que recibe el fideicomitente se cediera al fideicomiso. Con eso, la transparencia para efectos de renta y la opacidad para efectos de IETU permiten neutralidad fiscal. Estaba grueso. ¿Cómo resolver esto? Y por otro lado, que para efectos de IETU, la negociación en el mercado secundario de los títulos no pagar impuestos. La ley del IETU sí permitió la exención fiscal en las operaciones en el mercado secundario, pero no permitía la opacidad del fideicomiso. Este tema, así como el tema de los múltiples municipios,
así como los temas que ahora voy a mencionar relacionados con el régimen del Estado. Hacia el principios del 2007, del 2008, constituían obstáculos prácticamente insalvables. Había una enorme complejidad para sincronizar a los municipios, una enorme complejidad para lograr a través de algún mecanismo la opacidad del fideicomiso para efectos de YETU, y obviamente también una complejidad que ni siquiera habíamos empezado a pensar, que tenía que ver con el régimen de listado y de registro de la fibra. Es en ese punto que en el 2010, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, dijimos, vamos a hacer un caso, y todos los puntos donde nos vayamos atorando los vamos resolviendo uno por uno, caso, con base en este caso, y vamos a utilizar este caso como referente para ver cómo terminamos de legislar, o regular, más que legislar, regular. Y esta fue la parte más interesante de todas. Esto ocurrió en el pasado año. La fibra 1 se listó en marzo de este año. Por cierto, con todas las caídas de la bolsa, etcétera, no ha caído. Ha subido más de 20%. O sea, al mercado le ha encantado fibra 1. Ya después se las vendo, pero a la salida abren su casa de bolsa e inviertan. Pero bueno, esa parte. Pero el punto fue cómo íbamos a resolver tres grandes nodos que ofrecían dificultad a nivel fundamentalmente regulatorio, y cómo la autoridad optó por utilizar disposiciones secundarias para salvar estos temas. El primer punto, la opacidad del YETU, o sea, la opacidad del fideicomiso para propósitos de YETU. El principio fundamental, como les decía, es que todos los créditos de YETU quedan en manos de los fideicomitentes. ¿Cuál es el problema con esto? Que si tú eres el fideicomitente original, pues no hay tema. Aportas y te quedas con tu crédito. Pero todos aquellos que vienen e invierten en la fibra, las Afores o algún otro inversionista, llega, compra los certificados y la fibra tenía que pagar YETU. Entonces ya no te servía el hecho de que no pagabas impuestos, ya estás pagando impuestos. La manera como se atendió este tema fue mediante una disposición miscelánea que se publicó justo el día de la inauguración del Mundial de Sudáfrica, lo cual ayudó a compensar la tristeza de que México empatara ese partido. Ahí se perdió la calificación, ahí, no en el otro, en ese. Pero bueno, o sea, se perdió porque pues, acabamos después jugando con Argentina, si no, no hubiéramos jugado con Argentina. En fin, son temas mucho más complejos, ¿no? Pero bueno, más sencillo es que ese día sale la disposición miscelánea, en la que dice que en el caso de fibras listadas, los fideicomitentes pueden ceder, en ese sentido renunciar en favor del fideicomiso, su crédito. Se tenía que hacer de una manera, esto está limitado a fideicomisos listados. En el otro caso, si fuera un fideicomiso no listado, no tiene sentido, o sea, vale que eso, porque el mismo fideicomitente es el fideicomisario, entonces no había implicación. Pero en este caso, la idea es que pudiera renunciarse, y en el título y en los certificados se establece y se adhieren los fideicomitentes a ceder su crédito de YETU en favor del fideicomiso. Y en este sentido queda ya recibiendo el crédito fiscal en el fideicomiso, logra el efecto de opacidad y el crédito opera completamente. Y de esta manera, al final, no hay impuesto a cargo, no hay impuesto sobre la renta a cargo y tampoco hay YETU a cargo. O bueno, hay YETU a cargo, pero se compensa plenamente con el crédito fiscal. Entonces, esa fue, digamos, la primera solución relativa a la opacidad del YETU. Esto es impresionantemente relevante, porque esto hace que para todos los fines la fibra no paga impuestos federales, excepto el IVA para efectos, ¿no?, de su operación normal.